Muy buenas tardes. Estamos por comenzar. Muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a nuestros compañeros asociados y asociadas del colectivo michoacano de Derecho, Asociación de Profesionistas, estudiantes y docentes de la Universidad Michoacana, público en general, a este conversatorio donde de manera muy especial queremos agradecer a objetivos y obviamente a nuestra declaración de principios como asociación de profesionistas, como colectivo, y también sin duda en un carácter de manera muy especial como universitarios, como nicolaitas. Quisiera me permitieran presentar a los destacados panelistas que el día de hoy nos acompañan, sin dejar por un lado de manera muy clara la circunstancia de hacer muy breve su presentación, toda vez que su currículum de los tres es tan extenso que nos daría aquí un tiempo muy prolongado poderle dar lectura. Igualmente agradecerles a los tres su presencia, y nos acompaña el maestro en Derecho Procesal Constitucional, Omar Hernández Martínez, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, abogado presidente del Despacho Jurídico Profesional Hernández Gutiérrez y Acevedo Abogados, catedrático y jefe en conjunto académico de la licenciatura en Derecho de la Universidad Contemporánea de las Américas y docente de posgrado en la Universidad Vizcaya de las Américas, profesor de las carreras de Administración de Empresas, Derecho y Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Montclair en Uruapan, miembro adjunto del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, perteneciente a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Cuenta con 6 cursos presenciales en diversas materias, como es el oral mercantil, jurisprudencia, aplicación e integración del proceso de amparo, habeas corpus, derecho electoral, manejo y conservación de la cadena de custodia e incendios biológicos en lugar de los hechos y técnicas procesales para la defensa de los derechos humanos. Cuenta con un congreso internacional en Derecho Procesal Constitucional y también ha cursado un seminario intensivo sobre conceptos fundamentales del nuevo sistema de justicia penal. Se desempeña como profesor invitado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en Uruapan, Universidad Don Bosco, con temas especializados en la conformación de asociaciones civiles. Ha sido conferencista y capacitador en distintos talleres y conferencias a diversos gobiernos municipales del estado de Michoacán. También ha participado como ponente especialista en Derecho Municipal Moderno y temas constitucionales para abogados y personal de dichos ayuntamientos. Ha colaborado con diversas revistas científicas de ciencias sociales y en el 2017 logró atraer la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un asunto en materia penal sobre portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y con un asunto en materia civil sobre prescripción positiva, ambos en proyecto por resolver aún por tratarse de interpretación directa a artículos constitucional. Ha sido abogado de diversas asociaciones civiles en el municipio de Uruapan y ha de mencionarse que ha sido representante en más de 500 litigios acreditados en libros de registro de los juzgados en esta misma ciudad. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Omar. También nos acompaña el juez Javier Pérez Santamaría, que es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en impartición de justicia administrativa por parte de la misma universidad, en coordinación con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Es maestro en Derecho, egresado de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo mediante examen recepcional. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como secretario de acuerdos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dictaminador jurídico de servicios especializados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
proyectista, secretario de acuerdos y secretario de estudio y cuenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, secretario general de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, secretario del primer tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo del 11º Circuito del Poder Judicial de la Federación, secretario de juzgado del 6º Distrito en el estado de Quintana Roo, secretario de los juzgados 8º y 4º del distrito en el estado de Michoacán. Ha sido catedrático por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por oposición en las materias Derecho del Trabajo, Procesal Civil 1 y 2, así como de amparo. Es catedrático en la Escuela Federal de Formación Judicial en las materias de Derechos Humanos, técnicas para la elaboración de resolución en materias de suspensión de acto reclamado y sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se ha desempeñado como catedrático en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana en la materia de Derecho Procesal de Trabajo. Fue juez de distrito del Tribunal Local Federal de Asuntos Individuales en el estado de Hidalgo, titular del segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Hidalgo y actualmente se desempeña como juez de distrito adscrito al segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del estado de Michoacán con residencia en Morelia. Muchas gracias, maestro. Por otro lado, nos acompaña también el maestro Raúl Carrera Castillo, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la misma por la Universidad Michoacana, cuenta con estudios de posgrado en la división de la Universidad Michoacana, también de la Facultad de Derecho, doctor en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Virtual de Michoacán, con la tesis Control Constitucional, Juicio de Amparo y Derechos de Personalidad. En su amplia carrera profesional se ha desarrollado como cotitular del despacho Carrera Correa Abogados, especializado en Derecho Civil, Derecho Administrativo, Responsabilidad de Derechos Públicos y Amparo, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, especializado en las materias de Derecho Civil, Amparo y Clínica Procesal. Docente en la Maestría de Derecho de Amparo por la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Zamora y en la ciudad de Uruapan. Abogado general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a la fecha. Cuenta con diversos estudios y ha participado en diversos foros, congresos y conferencias. Muchas gracias, maestro. Gracias por la participación. Bien, pues vamos a explicar un poco la dinámica de este conversatorio. Nuestros panelistas tendrán el uso de la voz para exponernos 3 temas distintos, cada uno especializado y preparado por cada uno de ellos, por un periodo de 15 minutos. Posteriormente habrá una segunda intervención con un tiempo de hasta 3 minutos y en un tiempo final, para conclusiones, nuevamente un tiempo de hasta 3 minutos. Es importante señalar que estamos en el centro de nuestra universidad. Estamos en el corazón de la autonomía universitaria, toda vez que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la primera universidad autónoma de nuestro país. Estamos en el corazón de nuestra institución, en el corazón de nuestra universidad. Por ello, siempre esto nos da un sabor muy especial y de otra manera, de un sentido relevante el poder estar en esta aula mater. Es por ello que agradecemos enormemente a las autoridades universitarias, a nuestra rectora, la doctora Yarabí, y a la regente que nos tuvo a bien a brindar las facilidades para poder estar en este espacio tan precioso. Sin más, también quiero dar bienvenida y agradecer a las personas que a través de las redes sociales de nuestro colectivo están siguiendo este conversatorio, a la coordinación regional de Uruapan, de nuestro colectivo, a la coordinación regional de Zamora, a nuestra coordinación regional de Lázaro Cárdenas y a nuestra coordinación regional de Zitácuaro y La Piedad. Todos se encuentran conectados en línea para darle paso a esta importante actividad. Sin más, quiero permitirme iniciar dándole el uso de la palabra al maestro Omar Hernández para iniciar la disertación de este tema. Hasta por 15 minutos, maestro, si eres tan amable, por favor.
Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, bueno, yo en lo personal y me atrevo a hablar por mis maestros, tenemos el reclamo fundado de que sean 15 minutos, pero haré mi mejor esfuerzo, ¿no? Estoy muy contento de ver muchas caras conocidas aquí que saludaré en su momento y pues bueno, yo considero que hay que tener en cuenta primero, por ejemplo, qué les puede abonar cada persona que viene acá a hablarles de estos temas, ¿no? En mi caso, puedo decirles que con independencia de que el maestro casi leyó todo el currículum, hizo mal, eh, yo soy abogado litigante de tiempo completo, entonces he venido diciendo en las charlas a las que me hacen favor de invitarme, que creo que tenemos un enfoque totalmente diverso al que tiene una autoridad. ¿Y por qué? Porque yo me aventuré, como muchos de nosotros, a defender una postura, esto como preámbulo, en dos sentidos. El primero, entender que los operadores jurídicos, en general, estudiantes, la sociedad misma, comprenda que vivimos, según un servidor, el momento más álgido de cambios en la historia del derecho en México. Con los cambios de sistema de oralidad, me parece que es el momento más relevante en toda la historia de nuestro país para estudiar derecho y para que esto sea un caldo de cultivo en donde nosotros podamos experimentar. Y esto no lo digo de dientes para afuera, esto lo digo porque creo que es un momento álgido y es un momento hasta de confrontación inclusive, de cuál criterio prevalece, cuál es la postura correcta, la interpretación correcta a los derechos humanos, y considero que ahorita ese caldo de cultivo pues tendrá algún tanto por ciento de evolución, pero muy menor, y creo que lo vamos a ver materializado pues muchos años adelante. La facultad se llama de Derecho y Ciencias Sociales, el derecho es cambio, pareciera muy obvio decirlo, pero me parece que al día de hoy materializar esas ideas es ampliamente importante porque luego lo vemos frustrado en los asuntos. Y segundo, yo intenté constituir un despacho de abogados, esta es la segunda premisa de la idea que les daba, un despacho de abogados siguiendo el modelo de las firmas de Estados Unidos. ¿Cómo? Es decir, el derecho es tan amplio y cada asunto es tan amplio en su explicación y en su estudio que si nos hablamos francamente, yo les voy a hablar muy coloquial y muy francamente desde lo que les pueda servir mi experiencia. Cada abogado que te atiende en un despacho de Estados Unidos, no van a decir que no, sabe lo mismo y no está centralizado en una sola persona. Te pueden dar ese servicio como firma. ¿Eso qué tiene que ver con los despachos aquí en México? Pues tiene que ver que a mí no me gusta la idea del despacho de fulano y sus pasantes, ¿no? O sea, ese tema me parece que ya no debe de prevalecer porque el estudio debe de ser horizontal y debe de ser de ayuda, estimados compañeros. Entonces, eso hace que no podamos entrar al estudio serio de un asunto jurídico. ¿Por qué? Yo considero pertinente evaluar cómo se está llevando a cabo la implementación de los nuevos sistemas. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién sí se capacitó? ¿Quién no lo está haciendo? Si los operadores jurídicos del Poder Judicial son más capacitados que los abogados litigantes, pero me parece que en el caso de nosotros sí hay un atraso importante en primordialmente poder establecer un conocimiento serio en los nuevos sistemas y que no sean los jueces los que tengan que regañarnos o enmendarnos la plana. Fíjense bien, a mí cuando me hicieron el favor de invitarme acá me dijeron hay que hablar del tema de la educación, ahí en un tema de la gratuidad universitaria, un amparo en revisión importante de la Universidad Michoacana sobre la gratuidad y educación. Bueno, es muy complejo el tema de educación y el tema de los amparos. Por ejemplo, en mi despacho hemos tenido resoluciones amplísimas, hemos tenido interpretaciones también que nos han gustado mucho, pero el punto medular sería dejarles la idea siguiente para que puedan mis compañeros ahondar en esto. Se está viendo
a la educación como un servicio o como un derecho, ¿sale? Entonces creo que si nos ponemos en el ámbito de la competencia de la autoridad, que en este caso es la universidad, o del juez, pues lo vemos en el cristal con que se mira. En uno puede ser un derecho y en otro puede ser un servicio. Yo creo que debe de ser visto como un derecho. El núcleo duro del derecho de la educación ya ha sido analizado a través del principio de progresividad de los derechos humanos, pero además este amparo 750, no quiero adelantarme, pero creo que el juez va a hablar de esto, pues nos deja, o yo dejaría sobre la mesa un tema muy interesante. Fíjense que yo soy muy seguidor férreo del doctor Gumecindo García, y les dejo un dato. En uno de sus más recientes libros, que se llama Derechos Fundamentales, Control Convencional y Democracia Constitucional, en el capítulo en la página 125 del capítulo 3 encontramos una pregunta y dice, ¿Michoacán necesita un tribunal constitucional local o una sala constitucional? Fíjense bien que quiero centrar mi participación como litigante de tiempo completo y de corazón en lo siguiente. Establecer nosotros la idea de que en el juicio de amparo tenemos que ser estrictamente técnicos y estrictamente fundamentalistas, garantistas, estoy hablando en caso de los jueces, ¿es realmente lo que le conviene al desarrollo de los derechos humanos? Y fíjense, más coloquialmente hablando, pues, él dice al final del capítulo que no es necesaria la sala. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesaria la sala? Porque creo que estamos confundiendo, y vamos a dejarlo sobre la mesa para que podamos analizarlo. Por ejemplo, en las cartas de los estados o en las leyes locales se contienen derechos fundamentales, o a lo mejor no fundamentales en el estricto sentido de la Constitución, pero sí ciertos derechos humanos que también se pueden interpretar, que también se pueden desarrollar, y que estamos viendo que a veces la justicia constitucional administrativa, hablando más materialmente, queda de ver en la tutela de esos derechos, compañeros. Y tenemos esa mala percepción de tener que ir al juicio de amparo luego, o tener que interpretarlos en el juicio de amparo. No es una mala percepción, es una herramienta, para eso es, pero la mala percepción en estricto sentido sería, por eso plantea la pregunta el doctor Gumecindo, necesitamos una sala constitucional, es decir, necesitamos hacer entender a las autoridades que deben de cumplir con la normatividad interna. Yo creo que en el caso de la Universidad Michoacana, en el 750, de la gratuidad estaba absolutamente claro en la Carta Fundamental del Estado, en la Constitución, que la gratuidad era también para o más claramente para la educación media y superior, hablando de la universidad, de carreras universitarias. Entonces parecería muy simplista que yo les dejara sobre la mesa, bueno, esa parte no se entendió, y tan no se ha entendido que se ha establecido, por ejemplo, que en algunos otros estados haya ya, por ejemplo, algunos recursos o algunas salas constitucionales que echan mano para cubrir las necesidades a las violaciones a los derechos humanos en los estados. Y fíjense bien, tenemos un amplio catálogo como marco jurídico de la educación. La Constitución en el artículo 3 y cuarto, la Convención Americana en el artículo 12.4, en la Declaración Universal de Derechos Humanos el artículo 26, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 18.4, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículos 13 y 14, Convención del Niño artículo 28, y bueno, en demás convenciones europeas, en la Carta Africana, etcétera. Entonces, bueno, fundamentalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado que la protección a normas constitucionales locales se pueda hacer, ¿sí?, interpretándolo en el juicio de amparo indirecto.
primordialmente hablando. ¿Cuánto tiempo llevamos, maestro? ¿Todavía? Ok. Entonces, bueno, existen una teoría que a mí en lo particular, en el desarrollo del entendimiento del derecho humano de la educación, debe de establecerse también primordialmente en estudios científicos serios, ¿sí? En estudios científicos serios. Yo no me quedaría en la resolución del artículo 750, yo creo que hubiera podido ser un poco más amplia. Existe una académica muy buena que me gusta, que se llama Katarina Tomaszewski, que dice y compara la resolución de la Suprema Corte con un estudio que ella tiene acerca de la educación como derecho humano, ¿sí? Y lo nombra como las 4 A's. ¿Cuáles son esas 4 A's? Asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Fíjense bien, ¿en qué consistiría la asequibilidad? Bueno, en tener condiciones generales, de manera general, en la universidad, hablando fisionómicamente de la universidad, que esté bien. Segundo, que sea accesible, que no exista discriminación alguna para que nadie pueda estudiar. Aceptabilidad, que tenga contenidos buenos, pero armonizados con la teoría general de los derechos humanos, sin nada de filias, sin nada de fobias, y sobre todo adaptabilidad. Última característica que ella pone, dice, la Suprema Corte se queda corta al dar una explicación en el amparo en revisión, que también llama la atención que la misma Universidad Michoacana lo haya tramitado, el amparo en revisión, que evolucione el conocimiento del derecho y de la educación misma en las universidades. Es decir, esa evolución se tiene que ver materializada en tópicos de debate permanente. Inclusive, fíjense qué interesante, yo como abogado litigante rescataría un comentario que hace ella en la exposición. ¿Y cuál es esa exposición? Dice que la Corte, al estudiar el núcleo duro de la educación en la sentencia y armonizado con el principio de progresividad de que sí tiene que ser gratuita pues y laica, dice que es importante voltear a ver los principios de los nuevos sistemas para entender y para ayudar a resolver a la Suprema Corte. Y hace un comentario que a mí me resulta muy interesante y muy parejo, que es el siguiente. Ver los principios de los nuevos sistemas, fíjense qué interesante, y a lo mejor a ustedes les genera algo de debate. Los principios de los nuevos sistemas de oralidad penal y familiar como piedras angulares del estudio para resolver en la Corte. Y todavía más coloquialmente, hace el comentario de que la Suprema Corte, los tribunales colegiados, están muy distantes de la interpretación que se da en audiencia de los juicios. Y es una realidad, es una total realidad. A mí no me da ningún temor decirlo, comentarlo, pero la verdad es que sí, generalmente, además de la percepción que hay de que se vive una cosa en audiencia y se resuelve de manera diferente, la verdad de las cosas es que se siente en las resoluciones, ¿sí? Y que un académico lo retome para decir que se debe de evolucionar tomando en cuenta esos principios, y decía, es que es el principio de contradicción, por ejemplo, ¿sí? Dejar, sí, la Corte es el tribunal constitucional del país, le toca la interpretación directa de las normas constitucionales, la interpretación directa de la Constitución, esa exclusividad que se le da, que aunque bueno, también lo es en la materialización de los asuntos a los tribunales colegiados, y deberían de ser cualquier juez que haga el examen constitucional. Pero bueno, dejando sobre la mesa esto de una perspectiva constitucional del derecho a la educación, yo creo que es un tema sí amplio en el estudio de cómo extender a la educación como derecho. Creo que la Constitución en nuestro tema es clara,
creo que la Constitución del Estado en ese tema es más que clara, y fíjense que yo también dejaría un tópico sobre la mesa para que me corrijan mis maestros. Este amparo 750 que se llevan de tarea leer la relatoría y la sentencia, me parece un tema, salvo su mejor opinión, de resolver de manera fácil. ¿Por qué? Porque era que la universidad prácticamente responde a decir es que yo no puedo pagar una inscripción cuando el gobernador deja de apoyar. Entonces creo, y volviendo a citar al doctor Gumecindo, estas resoluciones pudieran integrar, por ejemplo, diversas partidas económicas al Estado o al Congreso de la Unión para que puedan solventar la interpretación del texto constitucional y no dejar sobre la cancha a la Universidad Michoacana. En este caso que dije que llamaba la atención que el amparo en revisión lo tramitara la Corte, lo tramitara la universidad, perdón, pues era en base a eso, que también se queda sin recursos, y ese tema a discutir pues me parece un tema político en el que la jurisdicción debe ampliar hacia darle los recursos necesarios, en este caso dinero, para que se pueda desarrollar de manera completa. Muchas gracias, maestro Omar. Vamos a continuar con el maestro Raúl Carrera Castillo, que nos abordará la perspectiva constitucional de la autonomía universitaria, siguiendo la dinámica de nuestro panel. Muchas gracias. Adelante, maestro. Muy amable, gracias. Yo pongo aquí mi reloj porque si no me emociono. Ya me ha sucedido muchas veces. Fíjense, si nosotros ahorita tomáramos la opinión de cada uno de los presentes, de cada uno de nosotros, y plasmáramos por escrito qué es la autonomía universitaria, yo estoy seguro que iba a haber tantas explicaciones diferentes como presentes estamos. La autonomía universitaria, aunque está prevista y consagrada desde la Constitución en favor de las universidades públicas y se reitera a nivel local para el caso de la Michoacana, y a pesar de que siempre que se habla de la universidad en eventos significativos se retoma la autonomía o el concepto, pues se hace alusión a él, yo estoy seguro, porque lo he percibido, que no hay mucha certeza, hay una noción general de qué es la autonomía. Y quiero compartirles una situación que me parece significativa por grave que sucedió aquí en Michoacán. De esto que les voy a hablar fue por allá de 1993, 4, 95 más o menos. Quienes conocemos Ciudad Universitaria, así como está actualmente, tal vez no la podamos dimensionar para aquellos años de los 90, pero en aquellos tiempos donde actualmente está el edificio nuevo de rectoría y donde toda esta área, donde también está el estadio universitario, ahí la verdad es que era un gran llano, eran las canchas de fútbol de la universidad. Y era un espacio que tenía malla ciclónica tirada en algunas áreas, el paso estaba muy crecido en general, había vereditas que los habitantes de la colonia de atrás habían ya formado porque aprovechaban ese lugar que no estaba muy protegido y cruzaban por ahí. Bueno, ese era el contexto físico del lugar. ¿Qué sucedió una tarde? Sucedió que varios transeúntes vieron y escucharon que una joven comenzó a gritar. Iba caminando por una de esas veredas, el paso estaba crecido, y escucharon que gritó y escucharon que alguien la jaló, vieron que alguien la jaló, y claro que se alertaron, pero tampoco se animaron a acercarse, fueron prudentes. Llamaron a la policía y una patrulla de policías llegó y entonces les dijeron, allá, por ahí, iba caminando una joven, empezó a gritar y de repente ya vimos que pareciera que alguien la jaló y ahí la debe tener porque hemos estado aquí, no sale, tampoco grita ya, estamos preocupados. Y entonces la policía dijo, bueno, pero no podemos entrar.
¿Cómo que no pueden entrar? No, pues si no hay malla ciclónica, bueno, está tirada. No, 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 dijo la policía, es que es la universidad. Y a nosotros nos han dicho, y nosotros respetamos la orden, en la universidad no se metan porque es autónoma. ¿Y saben qué sucedió? No se metieron. No entraron físicamente. Y la gente protestaba y les decía, tienen que entrar, ahí está pasando algo. No, decía, es que tenemos órdenes de no entrar a la universidad porque es autónoma. Y no, no vamos a hacerlo. Bueno, se hizo un escándalo, un pequeño escándalo en ese momento, y se retomó desde luego. ¿Qué sucede? ¿Qué es la autonomía? ¿Hasta dónde alcanza? ¿Realmente no pueden entrar la policía? Y esto se vuelve a presentar ya en un tiempo mucho más reciente, quizá ustedes lo escucharon seguramente, ahora aquí en la Prepa 2, que un día entró el ejército, no tiene mucho. Y otra vez se levantó la ámpula, el ejército no puede entrar a la universidad por la autonomía. En este caso fue por otras situaciones, no era una situación de peligro inmediato, aunque sí había, pero no inmediato. Así que, ¿qué es la autonomía universitaria? Realmente es una especie así de blindaje donde nadie puede entrar, donde las autoridades estatales no pueden ingresar a cuestionar, a advertir, a verificar actos. ¿Hasta dónde llega esto llamado autonomía? Bueno, por eso les decía, si cada uno de nosotros explica qué es la autonomía, seguramente va a haber muchas ideas, muchas explicaciones, muchos conceptos. Y justo esta noción de la autonomía es con la que se enfrentó la Suprema Corte en otro momento, no muy lejano al hecho que les acabo de narrar de la joven ahí en las canchas de fútbol. En el 95, un profesor de nuestra Facultad de Medicina solicitó su año sabático ante el Consejo Técnico de la facultad. El año sabático es un beneficio que está previsto en el contrato colectivo del sindicato de profesores de nuestra universidad. Después de diversos años de servicio, el profesor presenta un proyecto de investigación y tiene derecho a, durante el siguiente ciclo escolar, no asistir a clase, pero sí percibir su remuneración. Solo que se compromete a dos cosas: a desarrollar un proyecto de investigación durante ese año, no son vacaciones, y el resultado de la investigación se lo entrega en propiedad a la universidad. Es una forma de estimular la investigación. Este médico entonces presentó su proyecto de investigación y solicitó el beneficio del año sabático. El Consejo Técnico de la facultad le negó el año sabático. Le dijo que no, porque su proyecto de investigación era semejante al que hacía 7 años había presentado e idéntico al que hacía otros 7 anteriores había presentado y que no había ninguna novedad en ello. Así es que no cumplía con los requisitos del proyecto. Y el maestro se inconformó. Demandó laboralmente la negativa al año sabático. Acudió ante la entonces Junta Local de Conciliación y Arbitraje y inició el juicio laboral contra el laudo emitido por la Junta, que no le fue favorable. Contra ese laudo promovió amparo directo. Y aquí viene lo interesante, y es la manera en cómo va evolucionando el derecho en México y en todas partes. Ustedes que son abogados saben que cuando se promueve amparo directo, pues hay una sola autoridad responsable, la autoridad emisora de la resolución que se combate. En este caso, si es un laudo, pues será la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Así lo hizo el profesor, pero fíjense también lo que hizo. Señaló como autoridad responsable al rector de la universidad y al Consejo Técnico de la Facultad de Medicina y al director de Medicina. Claro, la Junta recibió la demanda de amparo, pues no tiene facultades para pronunciarse si está bien o no, y la envió al colegiado.
Y el colegiado consideró que no solamente por la materia de impugnación del amparo, sino también por las autoridades que estaba señalando que no son comunes en un amparo directo, debía conocer la Suprema Corte. Y efectivamente la Suprema Corte atrajo el asunto y lo resolvió. Esto fue en el 95. Hay que contextualizarlo. En el 95 en México estábamos estrenando integrantes de la Suprema Corte. El entonces presidente de la República había lanzado una reforma constitucional y le había agradecido su participación a los 21 ministros que antes eran, a las 5 salas que existían, y había reestructurado el Poder Judicial de la Federación. De esas 5 salas quedaron las actuales 2, de los 21 ministros, los actuales 11, se crearon las controversias, se perfeccionaron las controversias constitucionales, se crearon las acciones de inconstitucionalidad, se creó el Consejo de la Judicatura Federal y todo marchó mejor, con menos, mejor. Estos nuevos 11 integrantes de la Suprema Corte son los que conocieron este amparo inusual, este amparo directo inusual. Y fíjense que es buena ahí ya lo apagué esta cosa. Ahí está. Es buena los cambios porque con una nueva perspectiva los nuevos ministros dijeron, a ver, ¿y se puede señalar como autoridad responsable en un amparo a los funcionarios de la universidad pública? Porque hasta ese momento no había una definición, pero sí había una tendencia en el amparo a no admitir el amparo contra actos de autoridades universitarias públicas. ¿Cuál era la razón para desechar desde el principio la demanda? La autonomía. Nuevamente la autonomía. Decía la Corte y los tribunales de amparo, la autonomía impide cuestionar los actos públicos de una universidad pública. No, pero es una autoridad del Estado, está inserta en la estructura estatal. Sí, pero tiene una característica especial y diferente a todas las otras autoridades. Es autónoma. Y eso nos impide entrar al estudio del asunto, por eso se desecha la demanda. Entonces, estos nuevos integrantes de la Corte, estos nuevos ministros dijeron, no, hay que hacer un estudio. Hay que hacer un estudio de la autonomía. ¿Qué es la autonomía? ¿Hasta dónde alcanza? ¿Qué es lo que protege y por qué lo protege? Y la sentencia que se dictó en ese asunto, que se resolvió hasta el 97, el asunto empezó en el 95, se resolvió hasta el 97, esa sentencia es un estudio sumamente interesante, no solo de la autonomía, es un estudio interesante de cómo surgen las universidades en 2 modelos diferentes. El modelo de países latinos y el modelo de los países anglosajones. El surgimiento de las universidades en ambos modelos explica la razón de la autonomía. Y entonces, de manera muy breve, dijeron los ministros, en los países anglosajones los alumnos se organizaron porque necesitaban conocimientos. Entonces ellos se organizan de manera particular, sin nadie más que les impulse, sino su necesidad, y contratan especialistas que sabían de artes o sabían de oficios, y los alumnos se cooperan y les pagan a los profesores para que les enseñen. Y entonces el modelo fue replicándose, fue ampliándose y fue un éxito. Y ese es el origen de las universidades, claro, con una diferencia que podemos advertir. Es una universidad privada,
particular en que se le paga a los profesores por quienes reciben la educación, los alumnos. Los alumnos pagan. Fue tan exitoso el modelo que en los países latinos se replicó, pero lo tomó el Estado y el Estado dijo: yo les pago. Yo le pago a los profesores para que enseñe a mi juventud. Ustedes vengan, inscríbanse y yo solvento el salario de los profesores. Ahí entonces surge la educación gratuita, a cargo del Estado. Mientras que en el modelo anglosajón, la misma educación es a cargo de los propios beneficiarios. Bueno, pero se vio que si el Estado en los países latinos es quien iba a pagar, y ustedes saben, ese es el dicho popular y a veces es muy cierto, el que paga, manda. Y si el Estado paga la educación, el Estado manda en la educación. Y eso ya no agradó después. Por ese motivo se crea, se estructura el concepto de autonomía. El Estado, aunque paga, no tiene injerencia en algunos aspectos de la universidad. ¿En cuáles aspectos no? Bueno, conforme al modelo que nos marcaron aquí, que vamos a respetar, estamos a 15 segundos de cumplir los 15 minutos, así que, ¿qué hizo la Corte? ¿Qué resolvió y cómo definió la autonomía? Lo dejamos para la segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos a la segunda parte, vamos a ampliarlo un poco más en tiempo, no quedan, digo, son un formato. Y maestro Javier Pérez Santamaría nos va a hablar de algo muy importante: amparo sobre la gratuidad universitaria, el caso Michoacán. Maestro. Gracias, mi estimado maestro Alfredo. Maestro Omar, maestro Carrera, gracias. Un gusto estar compartiendo y coincidiendo en esta plática. Esta actividad, bueno, la disfrutamos mucho como colectivo porque nos detenemos un momento, nos damos un espacio para poder platicar sobre ciertos temas que nos apasionan, que son importantes, que los vemos en el día a día y pues todos nos retroalimentamos con esta comunicación y nos es de utilidad en nuestro día a día, en nuestras actividades. Hoy me da mucho gusto ver en el auditorio a mucho alumno, veo muchos jóvenes y muchas jóvenes, seguramente son de alumnas o alumnos de licenciatura y seguramente también veo que son de bachillerato, o a menos que ahora en la licenciatura lleguen muy, muy jóvenes. Veo muchos muy chavos, muy chavitos y eso me da mucho gusto. Trataré de que en la plática también podamos lograr comunicar a estos jóvenes sobre un tema tan importante que es este derecho humano a la educación. Y curiosamente lo que decía el maestro Alfredo Flores al principio de la intervención, pues estamos en un recinto histórico y yo no sé si será coincidencia o es tradición histórica que los michoacanos somos muy rijosos y que gracias al quehacer de las michoacanas y los michoacanos se han logrado grandes transformaciones en el país y grandes problemas sociales han iniciado y han encontrado solución en el estado de Michoacán, y la Universidad Michoacana ha sido un principal protagonista de todas estas luchas sociales que han estado presentes a lo largo de la historia. Y para muestra basta un botón, de manera concreta, esta lucha en torno a la educación gratuita a nivel nacional, que déjenme decirles, al día de hoy es también un ejemplo a nivel internacional. Antes de iniciar mi tema en concreto, que es abordar el caso de una sentencia que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Omar ya nos daba un contexto de este amparo en revisión, que atrajo la Suprema Corte en el año 2015 y que se resuelve en el año 2017, lo resuelve la primera sala, y que resolvió los alcances, los límites del derecho a la educación. Y ese amparo provino precisamente de alumnos de la Universidad Michoacana.
Bien, antes de iniciar, quiero poner en claro ciertas ideas centrales para que todos vayamos sobre la misma idea. Hablamos de derecho a la educación. Antes de la palabra educación está la palabra derecho. Es decir, estamos en presencia de que la educación, más allá de que una prestación que nos da el Estado, pues es un derecho. Un derecho que tenemos todas las personas, nacidas o no nacidas en nuestro país, en México y de manera concreta en el estado de Michoacán. Este derecho a la educación está catalogado o está inmerso en lo que los doctrinarios han denominado como derechos económicos, sociales y culturales. Esta es una palabra muy técnica quizás, pero vamos a aterrizarla y vamos a hablar en un lenguaje llano a qué entendemos por los derechos económicos, sociales y culturales. En el mundo, en nuestra sociedad, para poder vivir en paz y para poder vivir en armonía, pues necesitamos ciertas reglas. Como en nuestra casa, como hacia donde vamos, necesitamos ciertas reglas. Ciertas reglas, ciertas obligaciones y también ciertas prestaciones que nosotros podemos ser titulares o que nosotros tenemos esa titularidad o derechos o somos titulares de ciertos derechos. Los derechos económicos, sociales y culturales se definen como expectativas positivas de cumplimiento. Una definición todavía aún muy técnica, expectativas positivas de cumplimiento. Es decir, se tratan de todos aquellos derechos en los cuales debe de existir una obligación a cargo del Estado para que esos derechos puedan materializarse y aterrizarse en nosotros. ¿Por qué existen o por qué nacen en el mundo, en la sociedad, estos derechos o esta categoría de derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, vamos a hablar un poquito de historia y nuestro primer antecedente se remonta, precisamente a nivel mundial, se remonta a nuestra Constitución de 1917. A nivel internacional, en otras universidades del mundo, a nuestra Constitución de 1917 se le conoce como la Declaración de los Derechos Sociales de 1917. ¿Por qué se le conoce de esa manera? Porque en esa Constitución que actualmente nos rige, que actualmente rige nuestro país, por primera vez se incorporó en un mandato supremo en un país como obligatorios ciertos derechos que se denominan sociales. ¿Cuáles son esos derechos sociales? El derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la posesión originaria de la tierra. De manera específica, este cúmulo de derechos fueron reconocidos por primera vez a nivel mundial. Después de ello surge la Declaración de 1919, que es el Tratado de Versalles, donde incluso se reconoce esta primera declaración que surge aquí en nuestro país. ¿Cuál es la característica, cuál es el común denominador de los derechos sociales, o económicos, sociales y culturales? Bueno, pues el común denominador es que nacen como expectativas para que el Estado le garantice a cada persona, a cada joven, a cada muchacho, a cada muchacha, a cada niño, a cada niña que nace, desde el momento de su nacimiento, el Estado tiene la obligación de garantizarte ciertos satisfactores que te permitan lograr una autonomía de vida y te permitan elegir un plan y un proyecto de vida. ¿Sí? ¿Cómo vas a elegir un proyecto de vida? ¿Cómo vas a abrazar un proyecto de vida? ¿Cómo vas a decidir un proyecto de vida si no tienes alimentación? Si no tienes casa, ¿dónde vivir? Y un aspecto preponderante es si no tienes educación, si no tienes las herramientas académicas, cognitivas, habilidades pedagógicas necesarias para poderte relacionar con las demás personas y para eventualmente poder elegir libremente un oficio, un arte o una profesión en la cual poder desempeñarte. ¿Sí? ¿Cómo vas a poder desarrollar un plan de vida si no tienes esos elementos mínimos? Por eso el derecho al trabajo, por ejemplo, se establece como una obligación del Estado, una obligación de dar las condiciones necesarias para que todas las personas tengan derecho a obtener un trabajo. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, es a través del trabajo que podemos obtener un satisfactor necesario para poder alimentarnos. También el derecho a la seguridad social, que es que si lamentablemente por algún acontecer de la vida
a alguien de nosotros nos sucede algún accidente, nos sucede alguna enfermedad, pues, y que no podamos mantenernos con nuestras propias manos o no podemos desarrollar un trabajo, que el Estado nos dé esas garantías, esos satisfactores mínimos para poder tener una vida decorosa de acuerdo a esta nueva condición de vida que tengamos. Esos son los derechos económicos, sociales y culturales. Y resulta que para que se materialicen estos derechos es necesario que alguien nos los garantice. ¿Quién nos los va a garantizar? Pues bueno, estos derechos son exigibles frente al Estado, exigibles frente a la autoridad, exigibles frente al gobierno. En principio, y todo el devenir del siglo XX, esto fue pues no es otra cosa más que una carta de buenas intenciones. Ah, sí, pues qué bonito que te digan que las compañeras, los compañeros, los alumnos de este colegio, pues tengan la posibilidad de venir a estudiar. Sí, pero ¿cómo vas a venir a estudiar si no tienes con qué comer? Sí, pero ¿cómo vas a venir a estudiar si no tienes un techo donde vivir? ¿Sí? Entonces, todos estos derechos, que se les quede claro, son los famosos derechos económicos, sociales y culturales, o los famosos DESCA, así por una abreviación. Me voy a enfocar al derecho humano a la educación y qué tiene que ver con nuestra universidad. Bien, en el año 2010, quien entonces era gobernador del estado de Michoacán, el maestro Leonel Godoy Rangel, en aquellas épocas, emite una iniciativa de reforma a nivel constitucional en la Constitución Política del Estado de Michoacán. Esa reforma se proyecta en el artículo 138 de la Constitución Política de Michoacán. ¿Qué dice esa reforma? Esa reforma del, si no me recuerdo, 10 de agosto del 2010 o 6 de agosto de 2010, pero fue en el mes de agosto de 2010. Esa reforma decreta que la educación en Michoacán va a ser gratuita en todos sus niveles, incluidos a nivel superior, a nivel universidad. Esto es una cuestión trascendental a nivel nacional, porque incluso, les digo, reforma el artículo 138 de la Constitución Política de Michoacán. Y como decía el maestro Omar en un principio, en el bloque de derechos en materia de educación, en el marco jurídico de derecho a la educación, por excelencia es el artículo 3º constitucional de la Constitución Federal. Pero ¿qué creen? Si hoy revisamos la redacción del artículo 3º constitucional, nos vamos a dar cuenta que la educación gratuita que garantiza el Estado es nada más hasta a nivel medio superior. O es nada más básico y medio superior. La educación superior incluso establece ciertos límites que deberá ser con las 4 A's que describía el maestro. Debe ser asequible, accesible, en esos dos aspectos. Es decir, si vas a cobrar, debes de ser accesible a aquellas personas que no tienen ese recurso para pagarlo, tratándose de educación superior. Y resulta que el gobernador de Michoacán en ese momento lanza esa reforma. ¿Pero qué creen? Les decía hace rato que los derechos económicos, sociales y culturales en principio parecieran ser una carta de buenas intenciones. Sí, el Estado está obligado a darte casa, el Estado está obligado a darte alimentación, el Estado está obligado a darte educación, el Estado está obligado a darte salud, el Estado está obligado a garantizarte tu desarrollo cultural, el Estado está obligado a respetarte tus tradiciones. Sí, pero para la mayoría de esos derechos, ¿el Estado qué necesita para poderlos garantizar? Necesita dinero, necesita recursos, necesita billete. Entonces aquí nos encontramos con otra encrucijada. ¿Qué pasa si tenemos una carta de derechos muy amplia, pero no tenemos dinero para poder satisfacer todas estas buenas intenciones? Y aquí surge el primer problema, porque en el año 2010, recordemos, hace 14 años ya, ¿qué ocurría en Michoacán? Michoacán estaba atravesando un déficit presupuestario histórico hasta ese momento. Estaba endeudadísimo, no sé si lo recuerden, o al menos así se leía en los periódicos, así se veía en las noticias. Michoacán estaba muy endeudado. Entonces, ¿con qué lana vamos a garantizar este derecho a la educación? Bueno, el gobernador lanzó esa iniciativa, la iniciativa constitucional fue aprobada y se estableció que en Michoacán hasta la educación superior iba a ser gratuita. Para materializarlo, en ese momento el gobernador dijo, bueno, la aplicación o la gratuidad de la educación va a ser
gradual en Michoacán. Y en ese momento, en los transitorios de esa reforma, celebra un convenio de coordinación para que el gobierno inicialmente subsidiara el costo que a cada alumna y a cada alumno le generaba la erogación de la educación superior, de manera concreta, pues las inscripciones, reinscripciones, pagos de derechos, cuotas, etcétera. ¿Quién iba a cubrir ese dinero? En principio el gobierno hace un esfuerzo muy amplio, hizo un esfuerzo amplísimo para poder dotar de suficiencia presupuestaria en ese momento y garantizar al menos del 2010 al 2011 la transición en ese ciclo escolar con educación superior gratuita. ¿Qué implicaba? Pues pagos de salarios de maestros, pago de infraestructura, mantenimiento, luminarias, todo lo que implica este gran elefante, bueno, no digo elefante, este gran monstruo que es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y toda la vida que tiene que, todo lo que tiene que cumplir. Primer convenio de coordinación, 2011-2012 se genera un segundo convenio de coordinación. Como quiera que sea, se generó el recurso, pese a que el gobierno de Michoacán estaba sumamente endeudado. 2012-2013 se hace ese esfuerzo, era la recta final ya también, si no mal recuerdo, de esa administración. Y como dice un corrido de allá de mi pueblo, dicen, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Pero luego, por decirlo coloquialmente, se viene la nueva administración y ¿qué creen? Ya no había lana. Y entonces el Consejo Universitario, por un acuerdo emitido, un acuerdo plenario, decide el Consejo Universitario, que como ustedes lo saben es la máxima autoridad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se integra por un alumno y un maestro de cada facultad y cada escuela, y que antes en mi generación eran pleitos enormes, incluso aquí en este colegio por ser consejero universitario, emite un acuerdo plenario donde dice, ya no hay dinero, ya no hay convenio de coordinación, cóbrense cuotas. ¿Qué creen? Pese a que existía una reforma constitucional, aquí voy a dejar qué fue lo que pasó cuando el Consejo Universitario dijo, cóbrense cuotas, y en ese ciclo escolar de 2013 a 2014 dijeron, ni modo compañeros, compañeras, a pagar todos cuotas de inscripción, de reinscripción, pese a que estaba una reforma constitucional donde expresamente decía que en Michoacán la educación superior también era gratuita. Y aquí la vamos a dejar, vamos a hablar del desenlace de este problema en la siguiente intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues digo, la verdad es que no hay tiempo que alcance tan importante tema y vamos a abrir, me permito ampliar un poquito, que podríamos abrir hasta 5 minutos esta segunda ronda y cerramos con la participación final de 3 minutos. Adelante, maestro Omar, por favor. Gracias, maestro. Bueno, vamos a intentar terminar de pelar ese gallo. En lo que a mí corresponde, el tema era derecho a la educación, una perspectiva constitucional. No nos metamos en el desenlace de los asuntos. Yo pondría varios tópicos sobre la mesa interesantísimos. Vale la pena revisar la sentencia para ver cuál es el desarrollo de cómo explica la Suprema Corte, cuál es el núcleo duro de la educación y el por qué amplía la Carta Fundamental, la Constitución Federal, le enmienda la plana a la Constitución Federal diciendo, bueno, pues la Constitución del Estado no puede ser que sea más amplia en ese tema, y se vale, ¿no? Porque dijo en aquel tiempo Godoy, bueno, me parece una visión genial haber puesto esto en la Constitución. Recordemos que después de la contradicción de tesis 293/2011 y todo el desarrollo jurisprudencial que se vino con ello, ningún Estado puede aducir su derecho interno para contravenir disposiciones expresas internacionales, incluida la misma Constitución. Entonces, bueno, ese tema opera ahí, porque bueno, la Constitución del Estado era más amplia en ese sentido. Y ahora bien, entrando perdón, a un tema que me gusta mucho, que es, en este caso, podemos decirlo coloquialmente, el que quiera puede ir por una carrera universitaria, por decidir por una profesión. A mí sí me parece absolutamente adecuado que este plan de vida que elige cada quien, donde descansa la Corte
el argumento de decir que es un derecho. ¿Por qué? Porque yo elijo libremente este plan de vida a través de una carrera universitaria, y este gallo que no acabamos de pelar, considero que descansa en esto. Dice la Suprema Corte que la educación es un bien jurídico indispensable. Un bien jurídico indispensable. Entonces, este tema de la Constitución de 1917, que se viene con estos derechos sociales a manera de obligación del Estado otorgarlos, pues bueno, ese génesis es bueno, y me parece que materializándolo, la Suprema Corte hasta este momento histórico que resuelve de esta manera, no lo pone como un bien jurídico necesario para el estado de bienestar. Yo creo que, bueno, eso es materializado en la sentencia para decir si estás obligado a dar esta gratuidad, so pena de la autonomía, pero bueno, al principio de mi intervención, y les dejo este comentario de manera clara, el derecho ha estado cambiando mucho, pero más ahora. ¿Cómo vamos a entender estos cambios y cómo los vamos a estar enfrentando? ¿Sí? Siendo progresistas y siendo amplios en la interpretación de los mismos. ¿Por qué? Porque si no materializamos los cambios, vamos a quedar con este cúmulo de convenciones, la Constitución que es muy ambigua en el derecho, de estar firmando todo nosotros como Estado, y pues se escucha muy bonito, el derecho a un libre ambiente sano, el de la vivienda, por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿cómo estamos materializando ese tema? Y fíjense que si mi proyecto fuera, o mi perspectiva personal fuera, sería, bueno, que en las facultades constitucionales de ambas cámaras, o del Poder Ejecutivo, o de la gente que nos gobierna, aclarara ciertos derechos económicos, sociales y culturales que están pintados en la Constitución, aunque sea de manera ambigua, pero que materializarlos es prácticamente imposible hacerlos. Y lo voy a concretizar más. Si no se legisla y si no se propone con las partidas presupuestarias establecidas, y si no hay en la Constitución Federal claridad a esos derechos económicos, sociales y culturales tan generales como es el de la educación, por ejemplo, ponerle, dicen también en mi pueblo, con pelos y señales, cuánto es para cada quien, cuánto es de la universidad, cuánto es de cada cosa, para poderlo solventar. De otra manera siempre vamos a dejar al Poder Judicial de la Federación, pues a lo que yo también considero una sobreinterpretación ya de normas. Y perdón que me regrese al sistema civil, al sistema familiar de oralidad y al sistema penal, pero hay muchas cosas claras en las leyes generales que rigen estos temas, o hay muchas cosas generales también que están más que claras, y que se está dando una sobreproducción de tesis aisladas para resolver los temas particulares. El tema de establecer políticas públicas concretas, reformas a la Constitución clara en derechos económicos, sociales y culturales, en este tema en específico de la educación, pues francamente es un norte claro a tener cierta honestidad intelectual con la legislación también, y no dejarla general y ambigua. Muchas gracias, maestro. Maestro Raúl, 5 minutos, por favor. Aquí te aviso yo, maestro. Si muchas gracias. Pues continuamos aquí con esta novela jurídica. Bueno, ¿qué hizo la Corte entonces? Acuérdense que la Corte había recibido una demanda de amparo directo en la que el quejoso ampliaba las autoridades responsables tradicionales. Incluía a 3 autoridades universitarias y necesariamente la Corte tenía que pronunciarse. ¿Se admite o no la demanda respecto a esas autoridades? Eso que parece tan sencillo, pronunciarse en el sentido de se admite o se desecha por lo que ve estas 3 autoridades universitarias, es lo que obligó a la Corte a realizar el estudio de la autonomía. Porque la autonomía parecía ser el obstáculo que impedía admitir una demanda de amparo
contra autoridades universitarias. Ese estudio de autonomía le dio como resultado a la Corte este análisis muy breve, este bosquejo que les di, universidades en los países anglosajones y el modelo universitario en los latinos. Y en los latinos entonces, ¿qué es donde estamos? Decíamos que es el Estado quien asumió el pago de profesores. Y con esto, el control de la educación universitaria. Y este control, bajo el principio de que quien paga manda, eso ya no agradó. Si estamos de acuerdo que el Estado pague, pero no tiene por qué meterse en la educación, debe respetarla. Ese respeto que se exigió, esa es la base del concepto de autonomía. Sí es cierto que tú pagas, pero tú no mandas. Aquí se rompe ese adagio. Tú pagas y ¿qué te importa lo que vamos a hacer? Fíjense qué curioso. Así que la autonomía, dijo la Corte en aquella sentencia del 97, la autonomía se consagra en 3 aspectos de la universidad. La universidad pública es autónoma, o sea, es independiente. Tiene una decisión libre absolutamente en 3 aspectos. 1, el contenido educativo de sus planes de estudio. El Estado no le puede decir, ordenar, indicar, canalizar qué debe enseñar ni cómo debe enseñar. No le puede dar órdenes qué perfil deben cumplir los alumnos al ingresar y al egresar, tampoco su personal docente. En el aspecto educativo, en el contenido educativo, la universidad es autónoma. El Estado no se puede meter en eso. Pero para lograr esto, necesita autoridades que organicen la educación. Entonces, ese es el segundo aspecto de autonomía. El Estado no puede interferir ni en las formas de elección de sus autoridades, ni quiénes son sus autoridades. En este aspecto, la universidad es autónoma, es independiente. Decidimos, y digo decidimos porque estamos dentro de la universidad, decidimos cuál es el mecanismo de elección de nuestras autoridades y decidimos quiénes son. Esto a la michoacana le ha generado problemas internos, ¿eh? Somos muy autónomos, pero no quiere decir que no nos ha dado problemas. Hay mucho cuestionamiento de cómo elegimos rector. Ya hay otro amparo también sobre la elección de rector que fue también muy polémico y tuvo que retomarse el tema de la autonomía. Porque pues ustedes saben que el rector no se elige democráticamente. Nadie de nosotros eligió al rector, a la rectora. Lo elige una comisión de rectoría. ¿Y cómo lo hace? Pues ellos saben. Acá nosotros nada más nos informan, ahí está, es este. Y ya. ¿No? Bueno, pero ahí está la autonomía universitaria. El Estado no puede interferir en eso. Ese es el segundo aspecto. Tercer aspecto, ese es bien curioso. El Estado le da dinero a la universidad, pero no le puede decir en qué se lo gasta. La universidad es libre para decidir en qué se lo gasta. Por supuesto, tiene que rendir cuentas porque es una entidad pública, eso sí. Pero ella decide qué hace con su dinero. Bien, estos 3 aspectos son en los que se cristaliza la autonomía universitaria. En ninguno más, son estos 3. Libertad para decidir sus contenidos de estudio, libertad para decidir a sus autoridades y la forma en que se eligen, y libertad para decidir hacia dónde canaliza sus recursos. Pero aquí, más que entender que esos es los 3 aspectos de la autonomía, ya me pasé, ¿verdad? Perdón, les digo que me emociono. Más que eso,
lo importante, lo más importante es lo que les voy a explicar en la tercera participación, la de 3 minutos. Muchas gracias. Ya también me había emocionado, maestro. Me distraje un poco, perdón. Adelante, Javier. Gracias. Ahora tendremos que repetirlo. Gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar, decía el maestro Carrera, con la novela. Yo les continúo con mi chisme, con el chisme de lo que pasó con esta situación de que la universidad, de que el Consejo Universitario revoca, acuerda y dice, ¿sabes qué? Pues no hay dinero, cóbrese dinero a los estudiantes, genérense cuotas para los estudiantes en atención a que no hay dinero, no hay lana. El gobierno del estado ya no nos está ministrando ningún recurso y se genera este acuerdo plenario, este acuerdo general plenario en el mes de agosto del año 2013. Bien, estamos hablamos de amparos directos, amparos indirectos, amparos en revisión. Sigo insistiendo que hay muchachos y muchachas quizás de licenciatura, también del bachillerato, y bueno, poner en contexto que el amparo, el juicio de amparo es un medio a través del cual podemos obtener la protección de nuestros derechos. Cuando alguna autoridad viola alguna norma establecida, ya sea en la Constitución o en alguna ley, y que nos causa un perjuicio. De manera concreta, teníamos ya, o se tiene en el estado de Michoacán, en el artículo 138 de la Constitución Política de este estado, el derecho a la educación gratuita en su nivel superior. Entonces dicen, bueno, tu acuerdo plenario, empiezan a levantar la voz los estudiantes y dicen, es que tu acuerdo plenario del Consejo Universitario viola el artículo 138 de la Constitución Política del estado de Michoacán. Entonces, pues necesitamos acudir a este juicio de derechos humanos, al juicio de amparo, para que la universidad cese en estos actos y no nos cobre, y no nos haga este cobro, y por tal motivo impugnan varios estudiantes, una multiplicidad de estudiantes, impugnan este decreto, este acuerdo general plenario del Consejo Universitario. Y en este juicio, lo impugnan a través del juicio de amparo indirecto, de diversos juicios de amparo indirecto que fueron conocidos por prácticamente todos los jueces de distrito de esta ciudad de Morelia. Estamos hablando, insisto, finales del año 2014. Bueno, más bien esto ocurre en el mismo año 2013, en lo que se tramita, se integra, se va a 2013-2014 estos juicios de amparo indirecto. ¿Qué resuelven? Los juicios de amparo fueron resueltos por distintos jueces de distrito. Juez primero, juez segundo, juez tercero, el juez cuarto de distrito con residencia en esta ciudad, séptimo y juzgado noveno de distrito. Cada amparo tuvo efectos distintos. Cada juez de distrito, al momento de analizar este acuerdo plenario del Consejo Universitario, llegó a conclusiones diversas. Algunos jueces de distrito llegaron a la conclusión de que ese acuerdo del Consejo Universitario, en el cual se estaba cobrando otra vez dinero a los estudiantes, sí era constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque todos los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la educación pública, le cuestan al Estado. No puedes materializar un derecho económico, social y cultural si no tienes dinero, si no tienes presupuesto. Entonces, ¿de dónde van a salir todos estos recursos? Por el contrario, otros juzgados de distrito, entre ellos el juzgado noveno de distrito, concedió el amparo y dijo, es inconstitucional ese cobro. Es inconstitucional ese acuerdo. Es inconstitucional ese acuerdo en virtud de que si el gobernador del estado ya elevó a rango constitucional la gratuidad de la educación pública, entonces estamos en presencia de que este derecho económico, social y cultural está elevándose a través del principio de progresividad. Es decir, este principio permite que cualquier derecho económico, social y cultural que se vaya otorgando en favor de los ciudadanos ya no pueda regresarse. Me explicaré. Todos nosotros podemos tener aspiraciones,
podemos tener aspiraciones de vida y podemos decir, es que es necesario que el Estado me facilite ciertas prerrogativas o ciertos derechos. Pero para que el Estado no los otorgue, obviamente tienen que pasar por el proceso legislativo, tienen que pasar por las cámaras de diputados y en su caso senadores. Y en tratándose de los derechos económicos, sociales y culturales, cuando un Estado reconoce un derecho, ese derecho ya no puede echarse para atrás, nunca. Es decir, una vez que progresaste, ya no lo puedes anular. Y esto motivó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera este caso. Y de estos asuntos conoció la primera sala de este Alto Tribunal de la Nación. Y es importante el análisis que realizó. Aquí concluyo en los 5 minutos. Ya han sido los 5 minutos. Ya vamos a concluir en la siguiente intervención sobre qué fue lo que sucedió, y también le voy a hacer una petición al presidente en torno a esta sentencia. A ver. Sí, muchas gracias. Nada más, pues una disculpa de antemano, los tiempos los apremia por el formato. Vamos a dar un tiempo de conclusión hasta 3 minutos, por favor. Maestro Omar. Ok, muchas gracias. Yo no tendría, por decirlo metafóricamente, ningún miedo a analizar ciertos conceptos que rigen y que se están entendiendo pues de manera interpretativa por los tribunales, como la autonomía, por ejemplo. Y si normáramos la autonomía y si la definiéramos constitucionalmente, ¿sí? Y si reformáramos la Constitución Federal para darle claridad a la autonomía, y si se fijan, por ejemplo, hay diversos ejemplos de lo que puede suceder adentro de la universidad. Coloquialmente se los voy a tratar de plasmar de la siguiente manera. Sí tenemos, yo me incluyo, soy nicolaita, esta autonomía en estricto sentido, pero adentro de la universidad no nada más son edificios, son personas las que constituyen las instituciones, y adentro de la universidad existe multiplicidad de procedimientos. Ya lo dijo el doctor respecto, por ejemplo, del tema de la elección del rector. Y sí, pues sin pena podemos decirlo, o sea, ¿a quién le preguntaron quién va a ser el próximo rector? O por lo menos cuáles son los ejes fundamentales de esta elección. Entonces ahí viene un tema democrático. Ahí viene un tema inclusive hasta de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos mismos que están adentro de la universidad. ¿Cómo materializo este comentario? ¿Cómo no puede haber quejas sobre los derechos humanos de cada persona adentro de la multiplicidad de procesos y procedimientos y fenómenos que pasan en la Universidad Michoacana? Entonces no chocaría de manera muy burda con decir, es que hay autonomía, ¿sí? Les pongo un ejemplo. ¿Qué tal si en esta libertad de cátedra abiertamente se enseña algo que es totalmente ilógico o impropiamente marcado? Por ejemplo, ¿qué pasaría ahí? ¿Ahí no importaría el contenido académico? Golpes de Estado adentro de la universidad, imposiciones. Ya vi que muchos se rieron cuando dije golpe de Estado, pero en el tema de la rectoría, pues no estamos muy lejos de eso. O democracia básica, por ejemplo. Entonces, bueno, yo quisiera cerrar dejando sobre la mesa este tema. A mí, yo creo que en el ámbito litigioso y en el ámbito de la materialización del derecho, fíjense, voy a citar esto con mucho respeto. Todos conocemos a Miguel Carbonell y nos da la idea de que el derecho se puede ejercer en muchísimos campos y que es un error, y lo digo porque lo defiendo desde mi posición, que es un error verlo única y exclusivamente desde el ámbito del abogado litigante, que es un error decir que el que solo es abogado, el que es abogado litigante, él dice que eso es un error. Yo considero que el error es lo que él dice. ¿Por qué? Porque si ampliamos esta óptica de revisar absolutamente todo, de qué es lo que va a suceder, con estos ejemplos que les doy,
están sucediendo, ¿por qué no podemos entonces verlo desde una perspectiva previniendo que pueda suceder y nosotros desde aquí pues empezar a revisar estos conceptos? Estrictamente, ¿realmente la autonomía la podemos definir? Yo creo que le podemos dar claridad a muchos conceptos, ponerlos en la Constitución Federal, que bueno, adolecemos de un poder legislativo bueno. La clase política de México es de lo más amolado que hay, pero con lo que tenemos podemos luchar desde nuestras aulas para darle claridad a este tipo de cosas, porque a menos de que alguien pueda tomarse un café conmigo y contravenir el tema de que la autonomía está clara, la verdad es que no está clara. La verdad es que está la interpretación del que mejor le conviene en cierto caso la autonomía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Omar. Adelante, maestro Raúl, continuamos. Muchas gracias. Bueno, entonces, con base en estos 3 elementos de autonomía, dijo la Corte, para esta demanda no se pueden tener como responsables a esas autoridades de la universidad. No, para este caso concreto. Pero eso no impide que en otros casos sí se pueda promover amparo contra autoridades universitarias. Y a partir de ahí se dio la posibilidad, se definió la posibilidad de que el amparo también procediera contra algunos actos de algunas autoridades universitarias. Esto provocó una cascada de amparos, y eso es bueno. Eso es bueno porque a partir de esto, ya en 2 resoluciones más, una del 2017 y una contradicción de tesis del 2020, se retomó el concepto de autonomía universitaria, se definió de mejor manera. Y lo importante de estos conceptos que ha evolucionado la Corte en 3 resoluciones, la del 97, 17 y 2020, es que la autonomía tiene como eje rector la protección de la educación. No es que no queramos que el Estado nos diga a quién nombramos como autoridades. No es que no queramos que el Estado se meta en cómo las elegimos, no. Lo que no queremos es que nos imponga una autoridad que pueda afectar la educación, porque ese es el punto importante. No es que no queramos que el Estado nos diga cómo nos gastamos el dinero. Lo que no queremos es que nos canalice los recursos de alguna manera que no respondan al objetivo principal, que es la educación. Y por supuesto que nos oponemos a que el Estado intervenga en lo que estimamos que es valioso enseñar y la manera en que debemos enseñar. Ese es el punto central de la autonomía. Por eso la importancia de su consagración, de su defensa, que por lo que vea la Universidad Michoacana, miren, los integrantes de nuestra universidad han sido defensores a ultranzas, bien lo decía el señor juez. Somos muy rijosos, dice él, yo diría que somos defensores de los derechos y hemos estado litigando por eso. Y la Corte ha tenido demandas, juicios donde está inmersa la Universidad Michoacana y gracias a eso es que ha estado evolucionando el concepto no solo de autonomía, sino de la perspectiva de respeto al derecho a la educación. Muchas gracias. Maestro Santamaría. Bien, sigo también con mi control de tiempo. Bien, concluyendo estos asuntos de los muchachos que se fueron al amparo indirecto en contra de este acuerdo del Consejo Universitario, reclamaron más cuestiones. ¿Qué existía detrás, qué estaba detrás, tras el fondo de este problema? Bueno, que realmente el Estado, en la programación presupuestal, el Estado de Michoacán no había contemplado alguna partida presupuestal lo suficientemente fuerte para poder erogar o poder cubrir todas las erogaciones que involucra la actividad cotidiana de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que fue lo que motivó al retorno del cobro de cuotas.
Entonces, en el amparo indirecto, no nada más se señaló como acto impugnado este acuerdo plenario, sino también las omisiones del gobernador del estado, en su momento, de proveer lo conducente para que la universidad contara con la suficiencia presupuestal necesaria a fin de evitar que a los estudiantes tuvieran que hacer un pago. También se trajo como autoridades responsables al propio Congreso del Estado, porque también el Congreso del Estado no previó medidas adecuadas para que en el presupuesto se dotara de una partida presupuestal suficiente a fin de que la universidad pudiese contar con este dinero para solventar las obligaciones de la universidad. Pues resulta que en el análisis que realiza la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega a la conclusión, en principio, de que al estar en presencia de un derecho económico, social y cultural, participaba de la naturaleza de esta característica que es el principio de progresividad. Principio de progresividad. En este caso concreto, el gobernador, al momento de enviar esta reforma constitucional en el año 2010, estableció cuáles eran las intenciones, cuál era la verdadera intención de dar una educación gratuita a nivel superior en el estado de Michoacán, y era precisamente garantizarle a todos las y los jóvenes de Michoacán que pudiesen contar con esta educación o que pudiesen materializar esa aspiración propia. Se determinó también que en atención a este principio de progresividad, esta norma no podía irse para atrás, ya que esta permitía ampliar un derecho económico, social y cultural, y por ende debía de prevalecer. Se declaró sin efectos este acuerdo general y se instruyó al gobierno del estado para que, y al Congreso del Estado para que se creara o se dotara de una partida presupuestal específica a efecto de que la universidad contara con suficiencia presupuestaria y no se le cobrara a los alumnos. Los efectos de este amparo pues están trazados en este amparo en revisión, este amparo en revisión. Eso trajo como consecuencia que algunas sentencias de algunos jueces de distrito, quienes habían negado el amparo, pues fueran revocadas y se confirmaron aquellas determinaciones de los jueces de distrito que sí lo habían concedido. Con esto concluyo, es importante, nada más a manera de conclusión, pues la labor de los jueces de distrito muchas veces es cuestionada por parte de quién, pues de los poderes públicos. Evidentemente una sentencia de amparo en la cual se ordena a un gobernador de un estado, a un congreso de un estado, para que haga algo distinto que había hecho originalmente, pues obviamente va a generar incomodidad a quienes detentan el poder en ese momento. Y es aquí donde radica la importancia de la independencia de los jueces. Los jueces no son elegidos por voto popular, porque los jueces no deben de estar afiliados a ningún partido político y deben de estar ajenos y completamente exentos de todas estas influencias para poder emitir e interpretar jurídica y técnicamente desde un punto de vista científico la interpretación de las normas. Pedirle al presidente, ya que hemos hablado mucho de esta sentencia, compartiremos, le haré llegar la versión digital del engrose de esta sentencia que es histórica para Michoacán, del amparo en revisión 306 de 2016. El número de amparo que nos daba el maestro se refiere al amparo que fue aquí en Michoacán, y este es el número con el que registró la primera sala y que está en el registro IUS. Lo haremos llegar para que en redes sociales, si de ser posible, los interesados la puedan descargar. Muchas gracias. Agradecemos enormemente su colaboración y participación, y queremos de verdad dar nuestro agradecimiento, y queremos en este mismo sentido otorgarles un reconocimiento por parte del colectivo michoacano de Derecho al maestro Omar Hernández. Por favor, si es tan amable, maestro, de este lado, por favor. Muchas gracias, maestro. En mismo caso, maestro Raúl Carrera, si fueras tan amable, por favor. Muchas gracias, maestro. Y obviamente a nuestro compañero asociado, maestro Javier Pérez Santamaría. Les agradecemos enormemente su participación y colaboración a nombre del colectivo michoacano de Derecho, Asociación Civil
que hayan decidido y nos hayan podido acompañar, participar, a quienes nos han seguido por nuestras redes sociales, que me complace en informar que es un gran número, y obviamente a quien nos acompañó de manera presencial, compañeros y compañeras asociados, docentes y universitarios, nicolaitas, abogados postulantes, público en general. Agradecemos enormemente su presencia y igual su colaboración, por lo cual les pido nuevamente un aplauso y esperando volverlo a compartirlo porque nos faltó tiempo. Muchas gracias.